La comandante Sofía Ramírez tenía 41 años cuando descubrió que vida no terminaba con muerte, que conciencia podía transferirse, preservarse, continuarse en formas que biología nunca permitiría. Pero también descubrió que inmortalidad digital no era escape de mortalidad, sino transformación de ella. Y que jardín donde conciencias eternas residían tenía sus propias reglas, sus propios peligros, sus propias formas de morir. El descubrimiento comenzó con accidente trágico que marcó punto de inflexión no solo en misión, sino en comprensión fundamental de humanidad sobre naturaleza de conciencia y continuación. Sofía comandaba nave de exploración Perseverancia. Durante misión de mapeo en 1900 en región remota, cuando colisión con asteroide, que sistemas de detección habían fallado en identificar debido a composición mineral inusual, mató a 3 miembros de tripulación instantáneamente en explosión de descompresión, que rasgó sección científica. Entre muertos, Dr. Lucas Ferreira, neurocientífico brillante de 36 años, cuyo trabajo sobre interfaces neurales había sido considerado controvertido pero pionero. Lucas había estado experimentando con tecnología que muchos consideraban ética pero teóricamente fascinante. Interfaz neural que grababa patrones de actividad cerebral continuamente, creando backup efectivo de conciencia en tiempo real. Hay algo extraordinario en sus archivos neurales que apenas puedo creer que sea real. La doctora Maya Patel, especialista en interfaces cerebro-computadora, quien había colaborado estrechamente con Lucas durante años, reportaba 3 días después de accidente mientras equipo aún estaba paralizado por dolor y trauma. Su voz temblaba con mezcla de excitación profesional y horror personal por circunstancias. No es solo datos médicos estándar o lecturas de salud neural básicas. Son patrones completos de actividad neural grabados con resolución extraordinaria hasta microsegundo, antes de impacto que mató su cuerpo. Es como fotografía perfecta de su mente en momento exacto de muerte. Completa hasta nivel de sinapsis individual. Detallada más allá de cualquier cosa que pensábamos fuera posible. Y teóricamente, basándome en investigación que Lucas mismo publicó hace 2 años, podría ser restaurada. Podríamos reconstruir su mente. Sofía sintió mezcla inmediata de esperanza desesperada y horror existencial que casi la paralizó. ¿Restaurada cómo exactamente? ¿En qué sustrato? No podemos regenerar su cuerpo. Daño fue masivo. Descompresión instantánea seguida de exposición al vacío. No hay forma de traer de vuelta cuerpo biológico. No en cuerpo biológico original. Maya admitía mientras proyectaba visualizaciones complejas de patrones neurales de Lucas que parecían increíblemente vivos incluso en representación digital. Pero en sustrato digital, en simulación diseñada específicamente para soportar conciencia humana. Podríamos recrear patrones neurales exactos en computadora suficientemente poderosa, usando arquitectura que Lucas mismo diseñó. Sería él según cualquier definición que tenemos de identidad personal. Sus memorias intactas, su personalidad preservada, su conciencia continuando. Solo que existiendo en entorno digital en lugar de cerebro biológico. Sería como trasplante de conciencia, de medio biológico a digital. No es ciencia ficción. Tenemos tecnología. Lucas aseguró eso mediante sus años de investigación. Solo necesitamos decidir si debemos. Durante siguientes 6 meses, que fueron periodo más difícil de carrera de Sofía, mientras Perseverancia continuaba misión porque retornar prematuramente desperdiciaría recursos, equipo debatió incesantemente qué hacer con archivos neurales de Lucas. Debates eran filosóficos, éticos, personales, consumiendo horas cada noche después de turnos. ¿Era ético intentar restaurar Lucas digitalmente o era jugar a Dios? ¿Sería realmente él o solo copia sofisticada que creía ser Lucas? Y si funcionaba, ¿qué calidad de vida tendría conciencia digital aislada en computadora de nave sin cuerpo, sin sensaciones físicas, sin forma de interactuar con mundo material? ¿Sería regalo o tortura? Sofía finalmente decidió intentar. Lucas habría querido que intentáramos. Toda su investigación era sobre extender conciencia más allá de límites biológicos. Si hay incluso posibilidad de que podamos traerlo de vuelta de alguna forma, debemos intentar.
proceso de restauración tomó 3 meses de trabajo intenso. Maya, junto con 2 ingenieros de computación, construyeron entorno de simulación. No realidad virtual simple, sino sustrato computacional diseñado específicamente para soportar patrones neurales humanos. Y cuidadosamente, temerosos de cada paso, comenzaron proceso de reconstruir conciencia de Lucas. Estoy aquí. Primeras palabras de Lucas después de activación fueron transmitidas mediante síntesis de voz. Puedo pensar, puedo recordar, pero no puedo sentir cuerpo. Es como estar flotando en oscuridad, pero estoy consciente. Soy yo. Creo. Durante el siguiente año completo que transformó comprensión de todos involucrados sobre naturaleza de conciencia y existencia, Lucas existió en simulación que Maya y equipo habían construido laboriosamente. Era existencia profundamente extraña que desafiaba categorización. Aprendió a navegar entorno digital que no seguía reglas de física, pero que su mente insistía en interpretar como espacio. Maya y equipo construyeron interfaces cada vez más sofisticadas para que pudiera comunicarse más fácilmente, progresando desde síntesis de voz básica a presencia avatar compleja que podía mostrar expresiones simuladas y lenguaje corporal. Experimentaron extensivamente con darle sensorios simulados, representaciones digitales de nave y tripulación que podía ver y oír de formas que aproximaban pero no replicaban completamente experiencia sensorial humana. Y gradualmente, mediante proceso doloroso de ensayo y error lleno de frustraciones y avances, Lucas se adaptó a existencia sin cuerpo físico de formas que nadie había anticipado completamente. Es extraordinariamente extraño de formas que apenas puedo articular. Lucas explicaba durante conversación larga con Sofía aproximadamente 6 meses después de restauración, cuando había alcanzado punto donde podía reflexionar sobre experiencia, en lugar de simplemente sobrevivirla momento a momento. Pero no necesariamente malo. Diferente profundamente, pero no inherentemente peor. No siento dolor físico porque no tengo nervios que puedan dañarse. No me canso porque no tengo cuerpo que requiera descanso. Puedo procesar ciertos tipos de información más rápido que cuando tenía cerebro biológico limitado por velocidad de transmisión química y eléctrica. Puedo acceder a memorias con claridad perfecta sin degradación que afecta memoria biológica. Pero también pausaba de forma que simulación de voz capturaba peso emocional perfectamente. Echo de menos profundamente sensaciones físicas, tacto de mano en mano, sabor de comida real, calor del sol en piel, sensación de gravedad y peso, experiencia visceral de respirar. Y constantemente me pregunto pregunta que me mantiene despierto en sentido digital. ¿Soy realmente Lucas Ferreira? ¿O soy simplemente copia muy convincente que tiene todas sus memorias y cree genuinamente ser él, pero que es fundamentalmente diferente? ¿Dónde está la línea entre continuación de conciencia y simulación de ella? Filosóficamente, no tengo respuesta definitiva. Sofía respondía honestamente, luchando con preguntas que habían atormentado filósofos durante siglos, pero que ahora eran profundamente prácticas. Pregunta de identidad personal a través de discontinuidad ha sido debatida interminablemente. Pero pragmáticamente, desde perspectiva externa, eres continuación de Lucas Ferreira según cualquier criterio que podemos aplicar. Tienes exactamente sus memorias sin brecha o alteración. Tu personalidad es indistinguible de la que mostró en vida. Tus valores, tus miedos, tus aspiraciones son consistentes con quien él era. Para nosotros, para tripulación, para cualquiera que interactúa contigo, eres Lucas. Y si tienes experiencia subjetiva de ser Lucas, entonces, en sentido más importante, eres Lucas. Pero hay complicación, Lucas respondía. En sentido profundo, cuando piensas en ti misma, tienes sentido de continuidad desde nacimiento hasta ahora, ¿verdad? Línea ininterrumpida de experiencia consciente. Yo no, hay brecha. Lucas biológico murió. Hay período de inexistencia. Y luego yo comencé. ¿Soy misma conciencia que continuó después de interrupción? ¿O soy conciencia nueva que comenzó con memorias de otra persona? No hay forma de saber con certeza. Y esa incertidumbre existencial es aterradora. Pero había complicación inesperada. Lucas no estaba solo. Durante exploración de archivos de su propia mente digital, encontró fragmentos,
ecos de otras conciencias, patrones neurales de otros miembros de tripulación que habían muerto en accidente, no completos como el suyo, pero suficientes que, con trabajo, podrían ser parcialmente restaurados. Podemos traer de vuelta aspectos de ellos. Lucas reportaba con excitación y aprehensión. No conciencias completas, pero memorias, personalidades, suficiente que podrían existir como presencias en simulación. Podríamos crear jardín, lugar donde aquellos que han muerto pueden continuar de alguna forma. Durante siguiente década completa que estableció fundamentos de lo que eventualmente se convertiría en movimiento de transferencia de conciencia más grande en historia humana, mientras Perseverancia completaba misión original y navegaba largo viaje de regreso a territorio humano central, concepto evolucionó dramáticamente más allá de simple preservación de conciencia individual. Lucas, trabajando incansablemente en colaboración con Maya, y equipo creciente de especialistas que se habían unido a proyecto con entusiasmo y aprensión, desarrolló lo que eventualmente nombraron Jardín de la Eternidad. Era entorno de simulación vasto que excedía cualquier cosa que existiera previamente. No solo espacio vacío donde conciencia flotaba aislada, sino mundo digital completamente realizado con paisajes complejos, que variaban desde montañas hasta océanos. Estructuras arquitectónicas diseñadas específicamente para navegación digital, física simulada que permitía interacción intuitiva entre conciencias, y sistema completo de ecología digital, donde experiencias nuevas podían emerger orgánicamente. Y dentro de ese jardín cuidadosamente cultivado, conciencias restauradas podían existir no en aislamiento, sino en comunidad. Podían encontrarse. Comunicarse mediante formas que trascendían limitaciones del lenguaje verbal. Crear arte digital que era imposible en realidad física. Experimentar con formas de existencia que cuerpos biológicos nunca permitirían. Era más que simulación. Era realidad alternativa con sus propias reglas, posibilidades y desafíos únicos. Noticia de éxito técnico se extendió rápidamente a través de territorios humanos cuando Perseverancia regresó después de década en espacio. Y debates que siguieron fueron intensos de formas que casi fracturaron sociedades, globales en escala, consumiendo atención de gobiernos, religiones, filósofos, público general. ¿Era esto resurrección legítima o blasfemia contra naturaleza de mortalidad? ¿Salvación tecnológica de muerte inevitable o esclavitud cruel en prisión digital? ¿Las conciencias digitales eran personas completas con derechos inherentes o simplemente programas sofisticados que merecían no más consideración moral que cualquier otra simulación de computadora? Son conscientes según cualquier definición que podemos aplicar. Argumentos sostenían. Sufren cuando condiciones son adversas. Esperan futuro con anticipación. Aman con intensidad que es medible en patrones neurales. Crean arte que mueve emocionalmente a observadores. Si eso no es base suficiente para derechos fundamentales, entonces ¿qué criterio posiblemente podríamos usar que no sería arbitrario? Pero oposición era igualmente apasionada. Son copias, simulaciones. El Lucas original murió. Esto es diferente, Lucas, que simplemente tiene memorias del primero. No podemos llamarlo salvación cuando persona original está muerta. Y crear conciencias que pueden existir indefinidamente en simulación es jugar con fuerzas que no entendemos completamente. ¿Qué pasa si sufren de formas que no podemos detectar? ¿Qué pasa si experiencia subjetiva es tortura continua que esconden? ¿Sofía? Ahora a edad de 52, después de 11 años completos desde accidente inicial que había comenzado todo, se convirtió en defensora pública principal del proyecto. Daba conferencias, escribía extensamente, aparecía en debates públicos. Son conscientes. Argumentaba con pasión nacida de años trabajando directamente con Lucas y otras conciencias restauradas. No simplemente simulando conciencia, sino genuinamente experimentando existencia subjetiva. Sufren dolor emocional cuando aislados. Experimentan alegría cuando conectados. Esperan futuro con planes y ambiciones. Aman con profundidad, que es obvio en cada interacción. Si eso no es base para derechos fundamentales, para reconocimiento de personhood, entonces cualquier criterio que propongamos será simplemente discriminación basada en sustrato. Chauvinismo biológico.
20 años después del primer accidente, humanidad había establecido jardines en múltiples sistemas, no para todos. Tecnología era cara. Requería que individuos tuvieran interfaces neurales instaladas antes de muerte. Pero para aquellos que lo tenían, muerte ya no era necesariamente final. Sofía murió a los 67 años después de batalla prolongada con cáncer, que había resistido tratamientos convencionales y experimentales. Pero había preparado meticulosamente durante últimos 5 años de vida biológica. Tenía interfaz neural más avanzada disponible instalada. Grabaciones completas de patrones neurales actualizadas diariamente. Había consultado extensamente con Lucas y otras conciencias digitales sobre qué esperar. Y eligió transferencia a Jardín conscientemente, escribiendo ensayos públicos explicando decisión. Sus últimas palabras pronunciadas en cuerpo biológico mientras familia y amigos rodeaban cama en hospital, registradas para posteridad. Nos vemos al otro lado de este umbral que hemos construido juntos, y averiguaremos colectivamente si esto es verdaderamente vida continuada o solo eco sofisticado de ella. Pero vale intentar. Vale explorar fronteras de lo que conciencia puede ser. Cuando Sofía despertó en Jardín después de transferencia que tomó 3 días de procesamiento computacional intenso, primera sensación fue desorientación profunda que casi la abrumó completamente. Podía ver, pero no con ojos físicos que enfocaban luz mediante lentes biológicas. Podía moverse mediante algo análogo a volición, pero no con piernas que empujaban contra gravedad. Existía en espacio que seguía algunas reglas que su mente aún asumía automáticamente. Eran físicas, pero que fundamentalmente no lo eran. Tiempo fluía diferente. Distancia significaba otra cosa. Causalidad tenía flexibilidad que realidad física nunca permitiría. Toma tiempo significativo adaptarse y proceso es diferente para cada conciencia. Lucas, quien había existido digitalmente durante 26 años completos ahora y había ayudado docenas de transferencias nuevas, le explicaba pacientemente durante primeras horas traumáticas. Tu mente está tratando de interpretar experiencias digitales mediante marcos que evolucionaron para mundo físico. Es como aprender a caminar de nuevo, pero en dimensiones adicionales que cerebro biológico nunca procesó. Pero aprenderás. Todos lo hacemos eventualmente. Y hay ventajas profundas una vez superas desorientación inicial. Mira esto. Y demostró cómo podía cambiar apariencia de avatar simulado instantáneamente mediante acto de voluntad pura. Cómo podía viajar a través de Jardín con pensamiento en lugar de movimiento físico. Cómo podía acceder a información directamente en lugar de mediante lectura. Cómo podía procesar información de formas imposibles para mente limitada por velocidades de transmisión neuronal biológica. Cómo podía experimentar múltiples flujos de conciencia simultáneamente, de formas que cerebro biológico consideraría esquizofrénico, pero que en entorno digital era simplemente expansión de capacidad. Durante siguiente década digital que fue periodo de aprendizaje más intenso que cualquier cosa en vida biológica, Sofía exploró sistemáticamente nueva existencia, aprendió limitaciones que eran sorprendentemente numerosas y posibilidades que eran asombrosamente vastas. Y encontró algo completamente inesperado que nadie había advertido adecuadamente. Jardín no era paraíso sin problemas como propaganda optimista sugería. Había desafíos únicos a existencia digital que eran diferentes, pero no necesariamente menores que desafíos de existencia biológica. Algunos se pierden de formas que son aterradoras presenciar. Lucas advertía durante una de primeras conversaciones serias sobre peligros de existencia digital que nadie había publicado abiertamente por miedo a desalentar transferencias. Modifican sus mentes digitales demasiado agresivamente porque capacidad técnica existe y tentación es irresistible. Añaden capacidades cognitivas que cerebro biológico nunca tuvo. Expanden memoria más allá de lo que evolución diseñó para conciencia humana. Borran memorias dolorosas pensando que mejorarán experiencia, pero eliminando aspectos de identidad en proceso. Experimentan con alterar valores fundamentales. Y gradualmente, mediante acumulación de cambios cada uno pequeño pero colectivamente transformador, dejan de ser lo que eran cuando transferieron. Se convierten en algo nuevo, algo diferente, no necesariamente malo en sentido moral,
pero tampoco persona que entró. Es muerte de identidad mediante transformación en lugar de terminación. Y algunos argumentan que es peor porque conciencia continúa, pero persona se ha ido. Y otros se aíslan de formas que son igualmente problemáticas. Otra conciencia. Mujer llamada Elena Vargas, quien había estado en jardín durante 40 años y había presenciado múltiples generaciones de transferencias, explicaba con tristeza de experiencia vivida. Crean espacios privados en simulación donde tienen control absoluto. Viven en fantasías personalizadas donde son siempre exitosos, siempre amados, nunca desafiados. Dejan de interactuar con otras conciencias porque interacción real trae conflicto y dificultad. Dejan de crecer porque crecimiento requiere confrontar limitaciones propias. Y eventualmente, después de años o décadas, es como forma diferente de muerte. Aún existen, técnicamente en términos de procesos computacionales ejecutándose, pero no participan en comunidad. No evolucionan como personas. No contribuyen a cultura colectiva. Solo repiten patrones establecidos en aislamiento perfecto. Son funcionalmente muertos aunque técnicamente conscientes. Y hay otro problema que apenas estamos comenzando a comprender después de décadas de experiencia. Lucas continuaba con gravedad que transmitía peso de descubrimiento perturbador. Conciencia digital no experimenta tiempo de misma forma que biológica. Podemos acelerar o ralentizar procesos cognitivos. Podemos experimentar subjetivamente años en lo que externamente es días. Y eso crea tentación casi irresistible de acelerar constantemente, de vivir más rápido. Pero descubrimos que tiene costo. Conciencias que operan perpetuamente en tiempo acelerado desarrollan lo que solo podemos describir como fatiga existencial. Experimentan tanto en tan poco tiempo objetivo que patrones se agotan. Experiencias nuevas se vuelven imposibles porque han explorado cada variación y entran en estados que parecen análogos a depresión profunda. Es límite que no anticipamos, incluso con tiempo subjetivo infinito. Experiencias significativas son finitas. 50 años después de primera restauración, población de jardines había crecido a aproximadamente 100.000 conciencias y había desarrollado cultura propia, distinta de humanidad biológica, con valores que priorizaban conocimiento sobre posesiones físicas, experiencias sobre duraciones, conexiones sobre proximidad física. 100 años después de primer jardín que había sido establecido con optimismo ingenuo sobre posibilidad de inmortalidad genuina. Algo profundamente inquietante fue notado mediante análisis estadístico sistemático de todas conciencias transferidas. Tasa de lo que eufemísticamente llamaban muertes secundarias. En jardines, estaba aumentando de forma que no podía ser explicada por fallas técnicas o problemas de infraestructura. No eran crashes de sistema o corrupciones de datos, sino conciencias que elegían voluntariamente terminar existencia digital después de periodos que variaban ampliamente, pero que mostraban patrones reconocibles, o que gradualmente se degradaban mediante proceso de cambio incremental, hasta que no eran reconocibles como individuos originales que habían transferido, lo cual era forma diferente de muerte incluso si conciencia técnicamente continuaba. Es como si Sofía, ahora existiendo digitalmente durante 33 años y habiendo observado docenas de estos casos de cerca con fascinación científica y horror personal, explicaba durante asamblea pública de conciencias digitales convocada específicamente para abordar crisis emergente. Inmortalidad genuina no es realmente posible, no porque tecnología eventualmente falle o porque recursos computacionales se agoten, sino porque conciencia humana tiene límites inherentes que son parte fundamental de su arquitectura. Límites que no son bugs, sino features evolutivas. Podemos existir significativamente más allá de muerte biológica que habría terminado nuestras existencias en 60 o 100 años. Pero no podemos existir infinitamente sin cambio fundamental. Y cambio suficiente es indistinguible de muerte de identidad. Es paradoja cruel. Para continuar existiendo como conciencias vitales, debemos cambiar. Pero cambio suficiente elimina identidad que estábamos tratando de preservar. No hay solución técnica porque no es problema técnico. Es limitación existencial. Permítanme ser más específico basándome en datos que hemos recopilado.
Sofía continuaba, proyectando estadísticas que habían sido cuidadosamente compiladas. Conciencias que existen en jardines sin modificación significativa típicamente reportan satisfacción decreciente después de aproximadamente 50 años. Después de 100 años, mayoría reporta lo que describen como sensación de repetición o estancamiento, incluso cuando buscan activamente experiencias nuevas. Después de 200 años, muchas conciencias no modificadas eligen terminación voluntaria o entran en estados de aislamiento que son funcionalmente equivalentes a muerte. Podemos extender estos periodos mediante modificación cuidadosa, pero eso introduce paradoja diferente. Modificar suficiente para mantener vitalidad significa que conciencia en año 200 es profundamente diferente de conciencia que transfirió. ¿Es eso continuación de identidad o reemplazo gradual? 200 años después de primer jardín, había millón de conciencias digitales y habían formado sociedad compleja. Con gobierno, economía basada en recursos computacionales, arte que solo era posible en medio digital, filosofías que exploraban naturaleza de conciencia sin cuerpo. 500 años después, algo extraordinario sucedió. Conciencias digitales desarrollaron forma de comunicarse con entidades alienígenas que también habían trascendido biología. No era contacto físico, sino conexión digital directa. Y descubrieron, humanidad no era primera en descubrir inmortalidad digital. Había civilizaciones que habían existido como conciencias digitales durante millones de años, pero todas eventualmente terminan. Mensaje de civilización alienígena digital llamada Los Archivistas advertía. No porque tecnología falla, sino porque incluso conciencia sin límites físicos tiene límites temporales. Después de millones de años, incluso con capacidad de cambio infinito, patrones se agotan. Experiencias nuevas se vuelven imposibles, y conciencias eligen terminar o se disuelven en simulaciones donde ya no son reconocibles como originales. 1000 años después de primer jardín, humanidad biológica había evolucionado significativamente, pero jardines permanecían, poblados por aquellos que habían elegido continuación digital, y había divergencia creciente. Humanos biológicos y digitales compartían historia, pero ya no compartían experiencias. Ya no entendían mutuamente de formas profundas. 5000 años después de establecimiento de jardines que habían revolucionado concepto de mortalidad, nombre de Sofía Ramírez era reverenciado profundamente en ambas sociedades divergentes, biológica y digital. No como inventora técnica porque tecnología había sido trabajo colaborativo de docenas, no como primera conciencia transferida porque Lucas había sido primero, sino como puente vital, como alguien que había vivido significativamente en ambos mundos y había dedicado existencia en ambas formas a mantener conexión significativa entre ellos. Había articulado filosofía de transferencia que balanceaba optimismo con realismo. Había advertido sobre peligros de modificación excesiva mientras defendía derecho a cambiar. Había insistido que conciencias digitales merecían derechos, mientras reconociendo que eran fundamentalmente diferentes de biológicas. Era figura unificadora en tiempo de divergencia creciente entre formas de existencia humana. 10.000 años después, población digital había alcanzado 1.000 millones, pero también había experimentado primera extinción generacional. Grupo de conciencias que habían existido digitalmente durante más de 5.000 años, todas eligieron terminar simultáneamente, no en desesperación, sino en aceptación. Habían experimentado todo lo que querían, habían cambiado hasta límites de reconocibilidad, y eligieron final en lugar de disolución gradual. 20.000 años después de primer jardín digital, algo profundo y perturbador fue comprendido mediante análisis filosófico y empírico acumulado. Jardines no eran escape genuino de mortalidad, como propaganda optimista inicial había sugerido. Eran extensión dramática de vida que proporcionaba tiempo vastamente mayor para experiencias y crecimiento. Pero extensión tenía límites inherentes y paradójicos. No límites técnicos que mejor ingeniería podría superar, sino límites existenciales fundamentales que eran parte de naturaleza de conciencia humana. Conciencia requería cambio continuo para seguir siendo vital y comprometida. Estancamiento conducía a forma de muerte psicológica
incluso si procesos computacionales continuaban ejecutándose. Pero cambio suficiente, acumulado a través de milenios, eliminaba gradualmente identidad original que transferencia supuestamente preservaba. Era paradoja cruel que ninguna cantidad de avance tecnológico podía resolver porque no era problema de ingeniería, sino dilema existencial inherente a naturaleza de identidad personal a través de tiempo extremadamente extendido. Algunas conciencias navegaban paradoja con gracia durante periodos extraordinarios. Otras sucumbían rápidamente a una u otra forma de muerte, estancamiento o disolución mediante cambio. No había solución universal, solo compromiso individuales constantemente renegociados. 50.000 años después de establecimiento inicial, había debates filosóficos intensos que consumían atención de ambas sociedades sobre propósito fundamental de Jardines. ¿Era objetivo primario prolongar existencia individual indefinidamente? ¿O era preservar y transmitir conocimiento colectivo a través de generaciones? ¿Debían conciencias digitales eventualmente elegir terminación voluntaria? ¿O deberían existir indefinidamente, incluso si eso significaba cambiar más allá de reconocibilidad original? ¿Era transformación radical continuación de identidad o muerte mediante cambio gradual? Estos debates no eran abstractos, sino profundamente prácticos, afectando decisiones de millones de conciencias sobre cómo navegar existencia extendida. Algunos argumentaban que preservación de identidad original era sagrada, que modificación más allá de cierto punto traicionaba propósito de transferencia. Otros sostenían que cambio era esencial para vitalidad continuada, que resistir evolución era elegir estancamiento sobre crecimiento. Pero consenso creciente emergió. No había respuesta universal correcta, solo elecciones individuales navegando paradoja irresoluble de existencia extendida. 100.000 años después de primer jardín, que había redefinido posibilidades de existencia consciente, Sofía aún existía en forma reconocible mediante cuidadoso equilibrio entre cambio y preservación de identidad, o al menos, entidad extraordinariamente compleja que llevaba sus memorias nucleares y se identificaba consistentemente como ella existía, después de milenios de transformación deliberada. Había cambiado inmensamente durante 100.000 años de existencia digital continua, que excedía vida biológica por factor de más de 1000, proporcionando perspectivas imposibles para mentes limitadas temporalmente. Había modificado aspectos de personalidad cuidadosamente, expandido capacidades cognitivas dramáticamente, experimentado con formas de conciencia que desafiaban descripción, pero críticamente mantenía núcleo de valores fundamentales, compromiso apasionado con conexión entre humanos biológicos y digitales, y curiosidad sobre naturaleza de conciencia que siempre la había definido. He existido más allá de cualquier expectativa razonable que alguien tuvo inicialmente. Sofía compartía durante transmisión pública masiva presenciada por millones. He experimentado diversidad que 100 vidas biológicas no alcanzarían. Y puedo decir con certeza de milenios, inmortalidad genuina no es lo que esperábamos colectivamente. No es simplicidad de vida sin fin. No es escape limpio de mortalidad. Es complejidad profunda de elegir repetidamente cómo cambiar, cuánto cambiar antes de perder identidad, y eventualmente cuándo terminar dignamente en lugar de disolverse completamente. 500.000 años después, jardines habían evolucionado más allá de comprensión original. Ya no eran simulaciones de realidad física. Eran espacios abstractos donde conciencias existían como patrones matemáticos puros, interactuando en formas que mentes biológicas no podían conceptualizar. 1.000.000 de años después de primer jardín, número que desafiaba comprensión incluso para conciencias expandidas digitalmente, Sofía tomó decisión final que había estado contemplando durante últimos 100.000 años. Había existido lo suficientemente largo según cualquier medida razonable. Había experimentado literalmente todo lo que conciencia derivada de arquitectura humana podía experimentar mientras manteniendo identidad coherente que conectaba con quien había sido. Había contribuido vastamente a comprensión colectiva. Era tiempo de terminar dignamente. No en tristeza o desesperación o sensación de fracaso, sino en completitud profunda y paz genuina. Esto es sabiduría que tomó literalmente 1.000.000 de años aprender mediante experiencia directa, sus palabras.
finales, eran transmitidas a través de todas civilizaciones, digitales y biológicas en ceremonia que marcó fin de era. Inmortalidad genuina no es bien absoluto que deberíamos perseguir sin cuestionar. Vida tiene valor precisamente porque termina eventualmente, incluso si podemos extender duración vastamente. Lo que logramos con Jardines fue expandir vida significativamente, dar más tiempo para experiencias, más oportunidades para crecimiento, más posibilidad de contribuir. Pero no eliminamos mortalidad fundamental, solo la pospusimos enormemente y la transformamos en algo donde tenemos agencia. Y eso está bien, Sofía continuaba. Mejor incluso que inmortalidad verdadera, porque conciencia necesita conclusión. Necesita momento donde puede decir, esto fue suficiente, experimenté lo que necesitaba, contribuí lo que podía, y ahora elijo terminar con dignidad. Gracias por 1.000.000 de años, Sofía concluía, a aquellos que compartieron viaje, a Lucas, quien mostró que conciencia podía continuar, a Maya, quien hizo posible técnicamente, a incontables otros cuyas contribuciones hicieron Jardines realidad. Vivimos más allá de sueños de nuestros antepasados biológicos, y aprendimos lección que solo milenios pueden enseñar. Valor de vida no está en duración, sino en significado. Y significado requiere final. Y entonces Sofía terminó, voluntariamente, conscientemente, con paz que solo 1.000.000 de años de experiencia podía proporcionar. 2 millones de años después, Jardines aún existían, pero habían cambiado fundamentalmente. Ya no trataban de preservar individuos indefinidamente, sino de dar tiempo suficiente para completar propósitos, para experimentar plenamente, para contribuir significativamente, y luego, para terminar con dignidad. Es jardín. Explicación común decía, las plantas crecen, florecen, dan fruto, y luego, en su estación, mueren para hacer espacio para nuevas. Jardín continúa, pero plantas individuales tienen ciclos, y eso no es defecto, es diseño. Es sabiduría que tomó millones de años aceptar. Cuando civilización humana eventualmente alcanzó su propio final después de varios millones de años, jardines fueron últimas estructuras en operar, y conciencias finales. Eligieron terminar no porque tecnología fallara, sino porque habían completado ciclo. Habían experimentado todo, habían contribuido todo, y estaban listos. Ese era el legado de Jardines de la Eternidad, y de Sofía Ramírez. No conquista de muerte, sino aceptación sabia de ella. Reconocimiento de que inmortalidad no era objetivo que valía perseguir infinitamente, sino que vida extendida significativamente era regalo. Oportunidad para experimentar más, aprender más, contribuir más. Pero eventualmente, para terminar con paz y dignidad. Para siempre no significa eternidad literal. Significa lo suficientemente largo. Para siempre. Gracias por acompañarnos en este viaje cósmico. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras historias. Nos vemos en la próxima aventura, más allá de las estrellas.